18. Audioclase. Tiempo ahora para la historia del derecho. La profesora Carmen Bolaños nos habla del derecho español de los siglos XVIII y XIX, destacando las diferencias entre los dos modelos legislativos, el del siglo XVIII, promulgado por monarcas absolutos, y el del siglo XIX, con la elaboración de los distintos códigos que ordenaban sistemáticamente cada materia en un solo texto. El advenimiento de Felipe V a la corona de España, a principios del siglo XVIII, se simboliza con la promulgación de los decretos de nueva planta. Con ellos se suprimió la organización jurídico-pública de la Corona de Aragón y se extinguieron las Cortes de Cataluña, Aragón y Valencia. Los procuradores de estos reinos se incorporaron a las de Castilla, que pasaron a convertirse en casi unas asambleas nacionales, ya que permanecieron las Cortes de Navarra. Las nuevas Cortes del 700 se reunieron en contadísimas ocasiones y sus mermadas competencias se limitaban a cuestiones relativas a la designación del monarca y a una concesión de servicios que también podía obtenerse sin su colaboración. Con la sumisión al poder regio de las Cortes, Felipe V daba paso a una política de unificación y centralización. Estaba empeñado en fortalecer el poder absoluto de la monarquía frente a otras instancias como eran los reinos, los señoríos, la Iglesia o los municipios. Pero la promulgación de estos decretos no implicaba que la centralización y la unidad pretendida se fuera a alcanzar repentinamente. Al contrario, esto era tan solo el inicio de una abundante legislación que se fue produciendo gradualmente a lo largo de toda la centuria. La tendencia del monarca a concentrar todo el poder político en su persona, limitando los privilegios existentes y, si era posible, hacerlos desaparecer, se vio amparada por excelentes ministros ilustrados que se encargaron de ejecutar las decisiones adoptadas por la corona. En esta alianza de los ilustrados con el rey se elaboraron nuevas disposiciones a través del Consejo de Castilla, que al ampliar sus competencias pasó a llamarse el Consejo de Su Majestad o simplemente Consejo Real, eludiendo así cualquier referencia de carácter territorial. En el Consejo se redactaron durante el siglo XVIII casi todas las disposiciones emanadas de la monarquía, aumentando considerablemente sus facultades normativas, que las ejercía siempre en nombre del rey. Al ser un mismo órgano el que emitía todas las disposiciones legales, la diferencia entre éstas se desvaneció. No obstante, como en tiempos anteriores, se crearon reales pragmáticas, reales provisiones y reales cédulas. Las reales pragmáticas se redactaban como si fuesen hechas en Cortes y solía firmarlas el rey. Las otras, al ser disposiciones reglamentarias, se tramitaban sin su intervención. Estaban también las disposiciones de gobierno denominadas circulares, instrucciones o reglamentos, distinguiéndose por la materia que trataban. Aún debemos añadir los reales decretos y las reales órdenes. Aquellos se despachaban por la llamada vía reservada, es decir, eran asuntos que el rey trataba directamente con el secretario del despacho. Las reales órdenes trataban materia de menor importancia y las emitía un ministro sin contar con el rey ni con el Consejo. En el siglo XVIII, la mayoría de la legislación dictada por el Consejo acabó conociéndose como autos acordados. En principio, el término hacía referencia a las disposiciones de carácter administrativo que se adoptaban en el seno de este organismo, bien por unanimidad o bien por mayoría de los consejeros. Con el tiempo fue ampliándose a otros textos legislativos, como las pragmáticas, simplemente por el hecho de que éstas también pasaba por el Congreso, y lo mismo ocurrió con los decretos, de manera que todas estas disposiciones pasaron a conocerse como autos acordados. El último paso del procedimiento legislativo en el siglo XVIII era
facilitar la consulta de tan abundantes normas. Para ello, se procedió a completar la nueva recopilación con un suplemento que incorporaba la colección de autos acordados dictados desde 1745. Esta recopilación se llevó a cabo con el mismo método que en su día se siguió para redactar la nueva recopilación. Sin embargo, esta obra resultaba insuficiente, no solo porque contaba con más de 2 siglos de vigencia, sino porque en la segunda mitad del siglo XVIII ya se apuntaban las ideas codificadoras al estilo moderno. Todo ello hacía que el cambio del procedimiento legislativo se considerara una necesidad urgente. Pero entendamos bien, cambiar no significa sustituir el derecho vigente por otro radicalmente nuevo. Se trataba de mejorar lo existente y el primer intento partió del propio Consejo. Este organizó una junta para que se ocupase de estas cuestiones. La idea de mejorar el derecho en el siglo XVIII se basaba en dotarle de claridad y concisión. Esta solución era consecuente con el proceso de concentración del poder en la corona, al tiempo que aceptaba las novedades justnaturalistas de adecuar el derecho a la razón. Ocurrió, sin embargo, que los deseos de reforma no llegaron a concretarse y mediante una real cédula de 1805, Carlos IV promulgaba la novísima recopilación de las leyes de España, obra que Juan de la Reguera elaboró. Se trataba de una extensa colección legislativa que, para asombro de los críticos del derecho recopilado, seguía la más pura técnica recopiladora. Además, la novísima no estuvo exenta de crítica, abundó en insuficiencia y contradicciones, omitió algunas leyes, repitió otras e incluso citó a los autores sin la debida exactitud. En resumen, la influencia del pensamiento jurídico de la Ilustración no se tradujo en la promulgación de códigos y la potestad legislativa se mantuvo en la persona del rey hasta el final del antiguo régimen. El siglo XIX contó con un procedimiento legislativo muy distinto. Todo debido a que en las Cortes de Cádiz se promulgó la primera Constitución Nacional. En ella se atribuía el poder legislativo a las Cortes con el rey. Se ponía así fin al poder absoluto de la monarquía. El texto fundamental también reguló el funcionamiento de las Cortes y sus competencias, de la misma manera que recogió los principios de unidad de códigos y de jurisdicción. En este contexto, el principio básico que inspira el derecho en el Estado liberal es el de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Partiendo de este principio, se rescató la soberanía para el pueblo, instaurándose un Estado de derecho. En él se habilitó un procedimiento legislativo fundamentado en la voluntad popular, que se expresaría por medio de órganos configurados para crear, sancionar, promulgar y publicar las leyes. Por tanto, en España, las verdaderas reformas legislativas del derecho partieron de la Constitución de 1812. Con la elaboración de los códigos se pretendió contar con un solo texto que ordenara sistemáticamente cada materia, siguiendo un plan previo que regulara todos los aspectos imaginables, usando un lenguaje breve, conciso y claro. Ahora bien, si, como ya he dicho, las grandes líneas de la codificación arrancan de la renovación llevada a cabo por la Ilustración en España, esas novedades no se aplicarán a los nuevos códigos hasta bien adentrado el siglo XIX. En concreto, mientras se esperaba por los nuevos textos, seguía vigente la novísima recopilación. El primer código fue el penal y surgió en 1822. Fue redactado por una comisión de juristas durante el trienio liberal. Su aparición no evitó las merecidas críticas por su falta de sistemática y por la excesiva dureza de sus penas. No obstante, estuvo vigente apenas unos meses, dado que en 1823 fue derogado.
para volver a la legislación del antiguo régimen. También una Comisión General de Codificación presentó el siguiente Código Penal de 1848. Este técnicamente muy superior al que le procedió, pero que siguió mostrando un rigor excesivo en las penas y en la forma de su ejecución. En 1870 se acometió otra reforma que se plasmó en la promulgación de otro código por las Cortes del Sexenio. Este se caracterizó por tener mejor fama debido a su perfección técnica, pero tampoco fue muy bien recibido, dado que otorgaba enormes facultades a los jueces para limitar la libertad de imprenta o para evitar la difusión de determinadas publicaciones. El Código de Comercio de 1828 sí puede considerarse como el empeño de un monarca. No obstante, el resultado fue condicionado por textos anteriores. Sus contenidos fueron en función de los textos del antiguo régimen, como las ordenanzas del Consulado de Bilbao o el libro del Consulado del Mar. Cuando la comisión terminó su proyecto de Código de Comercio, resultó que el monarca ya había leído el proyecto que había redactado el secretario de dicha comisión, Pedro Sáinz de Andino. Este fue el texto que se promulgó por ser más homogéneo, estar mejor ordenado y disponer de una técnica más depurada. El prestigio de Pedro Sáinz de Andino y sus conocimientos del derecho mercantil francés quedaron patentes en la redacción de este código, que fueron ampliamente reconocidos por la doctrina de la época, que lo calificó de técnicamente casi perfecto. Finalmente, el Código Civil se promulgó en España en 1889 y con él se siguió un método de aprobación en Cortes diferente a los demás códigos. Alonso Martínez propuso a las Cortes que en lugar de debatir el texto final del proyecto de código, se aprobase una ley de bases que serviría de guía e inspiración a la comisión. A tal efecto, las bases sobre las que se redactó el Código Civil fueron aprobadas por las Cortes de la Restauración. Dicha ley establecía que el Código Civil sería redactado por la Comisión General de Codificación partiendo del proyecto de 1851, pero respetando los derechos forales que se incorporarían en apéndices al Código Civil. El compromiso de respeto a los derechos forales, razón por la que se había retrasado tanto la redacción de este texto, se recogió en el artículo 12, al establecerse la recopilación de tales normas en apéndices al propio Código tras la elaboración de los mismos por comisiones de juristas conocedores del derecho de cada territorio. Siendo ministro de Justicia, el foralista Durán y Bas se encargaron tales redacciones. Precisamente es en los derechos forales donde hay que buscar la explicación última de por qué la codificación del derecho civil se realizó tan tarde. Mientras tanto, las normas civiles que habían estado vigentes eran las contenidas en la novísima. Así que no nos debemos extrañar cuando vemos sentencias del Tribunal Supremo del siglo XIX, pues en ellas se continuaba aplicando el derecho de las partidas o de las leyes de toro.